bienvenidos a Medical Televisión. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno que es cotidiano, vamos a hablar de micosis, los hongos. Para hablar sobre este tema está con nosotros la doctora Bruna Bacino, la vamos a saludar en un ratito. Y también hoy, 14 de junio, es el Día del Donante Voluntario de Sangre. ¿Sabía que cada 2 minutos una persona recibe una transfusión de sangre en Argentina? Mire qué importante es esto de la donación voluntaria, porque la sangre no se compra, no se consigue en ningún lado de otra manera que no sea a través de los donantes voluntarios. Por eso es tan, pero tan importante que insistamos en este tema. Luego de un ida y vueltas ahí con el Centro de Hemoterapia en Salta, vamos a estar con la persona que está ahora a cargo de ese centro y nos parece muy interesante poder dialogar con ella, despejar todas las dudas y hacer que esto sea absolutamente transparente para todas las personas que van y donan su sangre. Doctora Bruna Bacino, ¿cómo le ¿Qué va? tal? ¿Cómo te va, Noel? Bien. Bien, bien, aquí estamos, Vamos a listas hablar para hablar de de hongos. micosis, pero qué Exacto. amplio, ¿no? Muy amplio, muy amplio, Le vamos a decir a muy nuestros amplio. televidentes que está disponible, ahí lo tienen en pantalla, 11 72 01 0101, para que usted nos haga llegar cualquier inquietud a la doctora Bruna. Y de paso ya sabe cómo es la dinámica, que ella está bastante canchera, nos manda la foto. De paso vemos ahí si se puede decir algo y si no va a ir directamente recomendación para ir al profesional médico. ¿Le parece que pidamos un informe de presentación del Sí, tema, sí. señor director? Generalmente, el ser humano convive con los hongos en paz y armonía. Sin embargo, algunos de estos organismos tienen capacidad patógena y pueden crear infecciones llamadas micosis. Este problema dermatológico puede deberse a la tiña. Según la Organización Mundial de la Salud, las dermatofitosis o tiñas son micosis superficiales producidas por un amplio grupo de hongos filamentosos constituido por 3 géneros anamorfos con aproximadamente 40 especies. No obstante, otros hongos que producen estas manchas crean las infecciones de candidiasis y la pitiriasis versicolor, entre las más comunes. Las micosis afectan pies, ingles, cuero cabelludo, uñas, manos y otras partes del cuerpo. Para analizar las manchas en la piel causadas por hongos, los especialistas explican que se necesitan tomar muestras de las lesiones para poder analizarlas, poder identificar el agente causal y establecer el diagnóstico definitivo. Hoy en Medical Televisión hablamos de micosis. Hay una división más Ujú. grande, más importante de la Sí, micosis, ¿no? digamos que la división grande de las micosis, es decir, que hay micosis superficiales, que va a ser el tema de hoy, es lo que la gente conoce, todo el mundo conoce, los honguitos de los pies, la tiña del cuero cabelludo. Pero es importante que la audiencia sepa que existe algo que se llama micosis profundas. Es decir, son hongos que afectan órganos internos y que son algunos de evolución muy seria, muy severa, Ujú. y que son patologías endémicas en nuestro país. Bien, en cuanto Son patologías endémicas, o sea, hay en el norte, en el noreste y acá en el noroeste hay distintos tipos de micosis profunda que son para tener en cuenta. Bien, para ir de lleno a nuestro tema, estas micosis profundas se manifiestan rápidamente No, en... a veces tienen un tiempo de evolución muy lento y largo en su manifestación. Todo va a depender de cuál es el hongo causal, porque hay micosis profundas que afectan fundamentalmente, como los micetomas, lo que es piel, el tejido superficial profundo, músculo y hueso, Ujú. afectando un miembro, por ejemplo, y puede llegar a una amputación de un pie. Y bueno, pero tiene una evolución muy larga en el tiempo.
Así como hay otras micosis que se ve a veces en pacientes más fácilmente inmunodeprimidos, como los pacientes portadoras del virus del HIV, que no están tratados y compensados, o en otros inmunodeprimidos que afectan la vía respiratoria, afectan cerebro, son micosis profundas, o sea, afectan órganos internos donde puede ir la vida en el compromiso del paciente y que por ahí estas tienen un avance también de manifestaciones muy lentamente, comenzando por lesiones en boca, en vías nasales, o directamente por lesiones que a veces en una placa de tórax deben ser incluso se lleva al neumonólogo, al médico tratante, a un diagnóstico diferencial con una tuberculosis. Bien, vamos a comenzar a abordar este tema que nos trae aquí, las micosis estas que son más cotidianas, que son Claro, muy frecuentes en el sí, ser sí. humano. Obviamente, lo que yo siempre le digo a la gente en el consultorio, usted tiene un honguito en la uña, por ejemplo, muy común la onicomicosis o micosis de las uñas. No va a morir de esto, o Bien, sea, estas no son las importante. micosis profundas, pero puede morir con esto si no lo trata, porque en realidad puede durar toda la vida. Entonces Mm, son las micosis del dedo, de las uñas, bastante lentas en la respuesta al tratamiento y necesitamos de la perseverancia del paciente en tratar la uña localmente, en tomar medicación por vía sistémica adecuada para ese hongo, pero de verdad es una micosis superficial. Doctora, ¿qué son los hongos? ¿Son estos organismos que se alojan, necesitan de ¿Sí? nuestro cuerpo para vivir? Necesitan de la queratina para vivir. Estos hongos en Bien. particular, el hongo de los cuales hablamos, superficiales, son hongos que viven de nuestra queratina, que es algo que fabrica la piel, que es la proteína fundamental de piel, uñas y pelos. Por eso es que estas micosis, producidas por tres grandes géneros de hongos que nos afectan, que son o geófilos, vienen de la tierra, o zoófilos, vienen de los animales, son las microsporias, los microsporum, los tricofiton y los epidermofiton. Son los tres grandes géneros de dermatofitos que nos afectan. Por otro lado, nos afecta un hongo que lo tenemos incluso viviendo en el aparato digestivo, que suele convivir con nosotros, que no se hace patógeno salvo en algunas ocasiones, que es la cándida. La Ujú. gente escucha mucho hablar de la Sí. cándida albicans, es muy común en todo lo que es la parte del aparato ginecológico de la mujer, es reiterada las vaginitis por cándida en la mujer, donde ahí entramos a veces los dermatólogos cuando es en los genitales externos la afección o entran los ginecólogos cuando Ujú. realmente afecta lo que es la parte vaginal o ambos en conjunto. La cándida a veces es recurrente, reiterativa, hay que hacer tratamientos de sostén. Ese es otro género de hongo que es en realidad no son formados por hifas como los dermatofitos, que son como palitos tabicados. Ujú. La cándida es una levadura. ¿Mm? Bien. Y doctora, los hongos Mm, que tienen que ver con la humedad, no sé si es mito o es realidad, cuando las abuelas todos. o la mamá secate bien los pies Claro. después de bañarte porque te van a salir hongos, ¿eso es Sí, es así? verdad con las micosis superficiales, sea la cándida o sea los dermatofitos, porque el hongo ama el calor y la humedad. Entonces yo siempre les Ujujú. explico a los pacientes que, bueno, tenemos un hábito común y toda la juventud más que en los grandes, de la zapatilla o el calzado con suela de goma. Sí. No hay calzado para niños que no tenga suela de goma. Y el problema es que la suela de goma no permite, es cierto que nos mojemos el pie, o que entre el frío, pero también es cierto que no se ventila el pie. Claro. Y Sí. las medias que existen en plaza a la venta hoy por hoy no son de algodón puro ni de hilo puro, Ujú. tienen poliéster, lo cual hace que la transpiración del pie del niño o del adulto quede mojando todo el pie, el calor lo tengo por el calzado cerrado y la humedad la tengo porque transpiro. Ambos factores, si además encima me baño y no me seco bien, generan un medio de cultivo para estos hongos superficiales. Bien, los hongos que son muy comunes, al menos lo que se escucha, es los que pasan del gato a la Claro. persona. Eso es lo que la gente conoce muy bien como tiña. Ajá. Pero la tiña, recordemos, para un poco aclarar,
Tiña se le dice a toda micosis superficial. Ujú, Entonces tenemos tiña de cuero cabelludo, tenemos tiña de la piel sin pelo, que se llama piel glabra, ujú, y tiña de las uñas. ujú. Eso es Sí. tiña. El del pelo del gato y del perro son muy comunes los llamados, el género Microsporum. Ujú, Y entonces los dos comunes son el Microsporum catis, que es del gato, sí. y el Microsporum canis, que es del perro. Uy, Pero doctora, y es fácil. perro y gato Sí. transmiten hongo, no es solo el gatito. Ah, bien, me pareció que era más frecuente el del gato. Es más frecuente en los gatitos por la forma en que se llega a los gatos, el gato a la familia. Ah, ajá. Uno, con los perros, las familias por ahí tienen perritos que vienen de criaderos, muchas veces están más Siempre en la casa. controlados. Claro, el No, gato es más cuando te callejero. lo dan, el gatito en general es porque una gata tuvo gatitos, se Mm, los regala y vienen con la micosis desde pequeñitos. bien. Pero se trata perfectamente, ¿Se ¿no? tratan de la misma O manera? con pastillitas, con shampoos, con polvitos, cepillado, cremas, igual que Ahora, nosotros. Siempre doctora, le digo, no echen al gato y al perro, por no, claro. favor, porque a veces hay uno de los dos progenitores que cuando el niño tiene dermatofisia, tiene una tiña redondita, que se ve como una moneda, redondita, con costritas alrededor, un centro deprimido y descamativo, lo culpan al gato, al perro, y ya dicen, este perro tal por cual lo voy a tirar, este gato. Claro. Y le digo, no, se tratan. Hay que tratar al animal por un lado y a los chicos o a las personas afectadas por el Totalmente, otro. sí, sí. Ahora, doctora, ¿cómo llegamos a un diagnóstico certero de decir, bueno, este hongo viene del gato o este hongo viene de la tierra? Ujú. ¿Hay un análisis que se hace Sí, sí se específico? pueden hacer en el tratamiento o en la consulta cotidiana, cuando uno ve una dermatofisia en la piel, en general es tan claro el diagnóstico que por ahí no pedimos lo que llamamos examen micológico. Pero si yo tengo dudas en una lesión de piel o en una lesión pelada o costrosa o supurativa del cuero cabelludo, se pide lo que se llama examen micológico. Y Ujú, eso lo hace el laboratorio, lo hacen los bioquímicos. bien, Toman una muestrita de escamas de la piel o toman una muestrita de pelos del cuero cabelludo, eso se lleva a un examen directo, lo miran directamente y se lo cultiva después para darle nombre y apellido al hongo. Yo puedo tener un género, pero quiero saber cuál de ese género es específicamente. bien. Y en general, yo cuando hay hongo en niños o en la casa, les pido por favor, si tienen mascotas, que las lleven al veterinario. Bien. Ahora, doctora, voy a hacer mi última pregunta y voy a dar paso a nuestros televidentes que ya nos están haciendo llegar sus inquietudes al 11 72 01 01 01 y tiene que ver con que en el mercado hay de venta libre Ujú, mucho relacionado con sí. los hongos y se oferta Mm, sin receta a través de los medios de comunicación. sí. ¿Es efectivo por ahí No, comprar y usar? no. No. Digamos que hay cremas cremas para lo que es piel, que han aparecido a veces laboratorios que han permitido la publicidad de sus productos y bueno, contienen drogas que son buenas y quizás sí le haga bien a un hongo de la piel o de la zona de los pies entre dedos. Pero el problema pasa con las uñas. Es muy difícil que saquemos un hongo de las uñas solamente con algo que yo me voy a aplicar localmente, que voy a raspar la uña. Es probable que yo vea que la uña mejoró, es lo que me dicen todos los pacientes. Pero es transitorio, la uña yo trato la lámina, pero el hongo está en la matriz de la uña, que está acá abajo, Ujú. donde crece la uña y adentro. Si yo no le doy algo por boca que llegue por sangre a la matriz, por lo menos un tiempo de meses de tratamiento, no lo voy a erradicar de allí. Quiere decir que yo limpio la lámina y la próxima uña va a crecer enferma. Bien. Y lleva un tiempo bastante Largo. considerable, Sí, largo, ¿no? El largo. Más la tratamiento. de los pies que las de la mano por una cuestión de tiempo de crecimiento de las uñas. Bien, Si yo renuevo una uña de la mano en un promedio de 5 a 6 meses y la de los pies renuevo entre 10 y 12 meses. bien. Y ahora, doctora, ¿siempre que tenemos algún problema de deformación en las uñas tienen que ver con los hongos? No, no Ajá, siempre, bien. no siempre. Uno puede tener
deformidades de uñas que tienen que ver con trastornos hormonales, con falta de hierro, con anemia, pueden tener que ver con artritis en las manos, entonces afecta o artrosis, la articulación interfalángica de los dedos, y se afecta la matriz de la uña y la uña sale con patologías. Claro. La gente que tiene psoriasis sabe que puede tener determinadas lesiones típicas de mancha y lo que se llaman hoyuelos o pitting en la uña que tienen que ver con su psoriasis y no son hongos. Bien, vamos a poner la tablet en el aire, si le parece, señor director, para compartir una inquietud de un televidente. Buenísimo el tema de hoy, doctora. ¿Puede ser que la aparición de la cándida genital tenga que ver con el estrés? Sí, en realidad sí, la cándida particularmente. Yo no diría, para que esto no quede como un concepto, que todas las dermatofisias de los otros hongos tienen que ver con defensas bajas. Pero la cándida tiene particularmente, como vive algún pequeño número de colonias en el aparato digestivo nuestro, tiene que ver, es oportunista. Entonces, cuando bajan las defensas, la cándida puede afectar, y la ginecológica no es tan grave y afecta a veces en los cambios hormonales de la mujer. ¿Sí? En algunos procesos de cambios hormonales de la mujer, como hasta el embarazo, claro, cuestiones fisiológicas o la menopausia. Vamos con foto de un televidente. Buenas tardes, doctora. Mire, le leo el mensaje primero. Yo tengo esto en la planta del pie. Son ampollas que pican y revientan y van esparciéndose. Y ahí se lo ampliamos a la doctora. Bueno, no. La mayoría de las veces esas lesiones de planta de pie, de ampollitas que pican un montón, son lesiones que llaman disidrosis. El eczema disidrótico o disidrosis ampollar tiene más que ver con la transpiración del pie del paciente y el tipo de calzado o media que usa que contenga un hongo. Ahora, estas disidrosis, y como el hongo es un candidato oportunista para meterse en lugares que encuentre espacio, si yo tengo hongo entre los dedos del pie o tengo hongo en las uñas del pie, quizás también invada y contamine estas lesiones. Pero recordar que esto en primera instancia son disidrosis. Bien. Acá tenemos otra fotografía de un televidente. Doctora, este hongo lo tengo hace ya 10 años. Compré un zapato usado donde me contagié. ¿Cómo puedo exterminarlos? Nos dice Su y ahí nos manda su uña. Pobre Su. Bueno, la realidad es que... ¿Será que fue un zapato prestado, usado? Yo quiero... Esto es algo que me interesa mucho aclarar. Es muy difícil que la micosis entre a la uña por un zapato usado, una media usada, este tipo. Si me hablan del espacio entre los dedos, que se llaman intertrigos micóticos, sí, porque es una zona húmeda donde el hongo va a penetrar. Cuando el hongo entra a una uña, en líneas generales es una uña que sufrió un traumatismo. O sea que lo más común es que me digan, me pisaron el pie, o me golpeó, un zapato me lastimó porque me dolía, me golpeaba la uña del pie. O los chicos que juegan al fútbol, al rugby, que tienen traumatismos en los pies, la uña se lastima, queda como frágil y ahí penetra el hongo. Pero tiene que haber algo que la lastimó primero y la hizo oportunista al hongo, lo hizo después. Y para tratar esa uña de Su, bueno, lo ideal siempre es hacer el examen micológico previo. Yo sé que hay un hongo, pero es importante saber qué hongo hay para estimar qué tiempo voy a tener de tratamiento para darle un pronóstico al paciente. Y además les explico, porque cuando yo veo una uña que ya está limpita, limpita, y supongo que terminó, yo antes de decirle ya está bien, vuelvo a pedir un micológico de control, que le aclaro al laboratorio, es control post-tratamiento, para que me busquen bien y me digan que ya no queda nada. Porque si quedan hongos todavía, aunque no los estoy viendo, es preferible seguir 1 mes o 2 más de tratamiento a tener que repetir 10 meses de tratamiento el año que viene. Bien. ¿Sí? Acá tengo una pregunta que se repite. Hay varias personas que tienen inquietudes sobre la caspa. Dice, ¿la caspa también debe ser tratada como hongo? ¿Qué especialista ve la caspa? El dermatólogo, nosotros. Es avanzada, dice. Lastima el cuero cabelludo y se hacen costritas.
¿Sí? Lo que pasa es que la caspa, el nombre lógico médico, es una eczematide pitiriaciforme de cuero cabelludo. La caspa es la expresión de un proceso inflamatorio de las glándulas sebáceas. Es una cuestión muy particular de cada individuo y es como que lo puede heredar de familia, y el que tiene caspa quizás tenga caspa reiteradamente a lo largo de su vida. Se controla con shampoos medicinales, se puede controlar perfectamente, pero nunca abandonar los shampoos medicinales porque regresa. Lo que pasa, ¿por qué hay tantos shampoos con ketoconazol, que es un tratamiento del hongo? Ujú. Lo que ocurre es que cuando en esos cueros cabelludos que tienen esta eczematide, aumentan las colonias de un honguito que vive con nosotros, que se llama Pityrosporum ovale. Ese hongo vive en nuestros folículos pilosos, del cuero Ah, ajá. cabelludo y de la piel. Bien. ¿Qué sucede? Si yo tengo una predisposición seborreica en el cuero cabelludo, inflamatoria, que me provoca eczematide, esos hongos van a triplicar, cuadruplicar la cantidad de colonias y me inflaman más. Por lo tanto, en el medio de la terapéutica se utiliza también el ketoconazol para controlar esa cantidad de colonias que se disparó. Bien. ¿Sí? Es la respuesta para todos los que nos están haciendo preguntas por la caspa. Hola, dice este televidente, a mí me salen marcas en la cara. Primero se me pone como caspa y al Ujú. afeitarme queda todo rojo, como Claro. lastimado. ¿Podría ser también en la barba? Eso sí, puede ser. Esa eczematide es una eczematide seborreica de la cara. Es el equivalente del que yo les hablo de cuero cabelludo. Ajá, ajá. Esas eczematides, si yo hago un cultivo, también voy a encontrar muchos Pityrosporum. Pero no es el Pityrosporum el agente causal. No es una micosis la eczematide. La eczematide es una condición inflamatoria de la piel de algunos individuos que incluso es hereditaria, porque lo tenía el papá o la mamá y que se exacerba muchísimo con los estados nerviosos. Y eso se controla con jabones, con cremitas que uno tiene que usar a lo largo del tiempo para evitar que vuelva. Ujujú. Mire, lo que hacía referencia, acá hay una pregunta que hacía referencia la doctora hace un ratito. Dice que fue a jugar al fútbol y que desde ese día vio que se le está saliendo la uña, si es Mm, normal. Una vez se me salió y me creció de nuevo, dice. A mí me sí, pasó con unos zapatos nuevos, sí, doctora. puede pasar. Y si sale, yo lo que recomiendo en esos momentos, puede ocurrir que la uña se traumatizó, Claro. es como darse un portazo Sí, en se la pone uña. morada en O no algunos a casos. veces, pero Ajá. se lastimó y se desprendió de la matriz, sin duda la voy a perder, porque se desprende y se suelta del lecho. Ujú. Ahora, el hecho que yo tenga una pérdida de la uña porque jugué al fútbol o me di un portazo en la mano o un pisotón, no significa que esa uña debe tener hongo. Por lo cual siempre recomiendo como dermatóloga, cuando vienen con esta consulta y la uña se está soltando, que le empiecen a colocar antimicóticos ya, como prevención. Le hago colocar una laquita, un tratamiento local, Ujú. para que esa uña que está viniendo nueva no venga con hongos. Porque la uña cayó por el golpe, pero la matriz queda lesionada y queda un lugar Bien. de predisposición para que el hongo se meta. Prevención entonces. Acá vamos con otra pregunta. Tengo picazón desesperante en la zona genital. ¿Puede ser hongo? ¿Quién lo trata, el urólogo o el dermatólogo? No, lo trata el dermatólogo. Ujú. Intuyo que es un varón, por eso dice urólogo. Ajá, Porque en el tema, en la mujer el ámbito está compartido. claro. Por eso hay una especialidad que se llama del tracto genital inferior que compartimos con los ginecólogos, donde a veces tenemos incluso charlas y jornadas conjuntas. Pero en el varón, en general, es del dermatólogo, porque el urólogo trata todo lo que es de la vía urinaria, es todo Claro, lo que es interno. claro. Y todo lo que está afuera, ya sea en las bolsitas que contiene el testículo, que es el escroto, o en la ingle, o en la zona pubiana, lo vemos los dermatólogos. Bien. Tengo hongo en una uña del pie, me pongo yodo y se está desapareciendo, dice. Sí, el yodo es una vieja, viejísima terapia, la Ajá. única que existía hace muy, muy, muy muchos años atrás para tratar a los hongos.
Hoy fue superada por un montón de medicamentos porque además el yodo, que no es malo y que en veterinaria lo siguen dando los veterinarios Ajá. en algunos perritos y gatitos con dermatofisia, el tema es que hay muchos alérgicos al yodo. Ujú. Entonces, las alergias que puedan ocurrir en piel, después ocurre que tienen una reacción cruzada a veces con el yodo que administramos para hacer una radiografía de contraste para un estudio renal, por ejemplo. Entonces Mm, se trata de no usar el yodo para no tener estos bien. inconvenientes. Mire, doctora, esta foto. Buenas tardes, doctora. Me salieron este tipo de manchas en la cara. ¿Qué podría ser? Son como unas manchas blancas, ¿las ve? Sí, 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 Muy pero claritas. sí. No, no tienen el aspecto de ser un hongo. ¿Sí? Ujú. Las eczematides acromiantes son de ese grupo de eczematides que hablábamos antes, donde por inflamación de la zona hay una hipopigmentación o pérdida del color. Ujú. Entonces no es un hongo que se lo deba tratar como hongo. Por lo que Bien. yo veo en la foto no me parece que sea una dermatoficie, que es lo que comúnmente tenemos, es un eczematide ¿Eso es lo acromiante. que se llama cancha o En no? los niños se lo llama cancha, ¿Y lo sí. provoca la tiza del pizarrón o eso es un No, el mito? sol Ah, el fundamentalmente. sol. El Bien, sol. bien. ¿Se acuerda Es que la cuando éramos exposición, chicos sí, decían que la era por la tiza. tiza del No, pizarrón? no, 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 porque aún en las escuelas que se usan marcadores, ahora fibrones, hay muchos niños con eczematida acromiante. No Bien. es la tiza. Este tipo de hongo me salió en los brazos, quería saber qué es y cómo tratarlo. Cuando me da el sol me empieza a picar y se descama y ahí se ve como una Claro, pero descamación. por eso, claro, estamos de vuelta en una especie de eczematide. Ajá. Eh, Tienen que consultar con el especialista porque son eczematides foliculares Ujú. que dan este tipo de lesiones que pican, pero no son hongos. Bien. Aclarado entonces. Tengo hongos en las piernas. A veces parecen manchas que me pican horrible, dice. ¿Puede ser de los nervios? No, si está dudando que el tema es nervioso, no son hongos. En general hay neurodermitis, que son como eczemas crónicos que suelen localizar en piernas o en brazos o en la nuca y que son crónicas por rascados, se cronifican a lo largo del tiempo y son nerviosas. Tienen que ver con el estrés del individuo, pero no tiene que ver con la micosis. Uy, entraron un montón de mensajes y nos quedamos sin tiempo, Y doctora. sí, entonces, Les agradezco es a muy, todos. es un Sí, tema muy común micosis, es de todos los días. acá hay una, esta me parece interesante. ¿La psoriasis es un tipo de hongo? No, 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 no. listo. No, Bueno, rotundamente es una enfermedad inflamatoria crónica con una base autoinmune que afecta piel y también articulaciones. Por eso la compartimos con los reumatólogos y es de suma importancia que el paciente no se automedique y consulte. bien, tenemos que ir a una pausa, doctora, y dar paso al próximo tema, pero para redondear entonces, siempre consultar al médico. Ujú. Importante secar bien Sí, la todas las partes. humedad evitarla, sí, 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 ¿no? sí. Y Humedad y el calor lo tenemos en el ambiente. Estoy en mi casa, estoy con calefacción, tengo humedad. Sobre todo en un niño chiquito, en un bebé, no le seco bien la axila, no le sí claro, se lastima y la cándida se mete. bien. Muchas gracias, No, de doctora, por nada. haber venido. No Gracias a se mueva ustedes. de allí. Vamos a hablar de donación de sangre. Sí, nos lo dijimos cuando comenzábamos el programa, ¿no? Cada 2 minutos los argentinos necesitamos para alguien sangre, sangre que debe ser donada voluntariamente, de manera gratuita, y es importantísimo que tomemos conciencia en el próximo bloque.